Señor, estamos ya dispuestos, Señor, para oír tu palabra, para que tu palabra, Señor, corra, Señor, en nuestro interior como un río de agua viva. Amado Dios, que produzca vida en nosotros mientras corre, mientras fluye, mientras es ministrada, enseñada, hablada. Que tu palabra, Señor, corra en nosotros. Señor amado, gracias, Padre eterno, que yo mengüe esta mañana y que tú crezcas, Señor, por amor de ti mismo, para la gloria de tu propio nombre. Señor, esta mañana tu palabra sea vida en el corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso mientras toma asiento. Gracias, Señor, por este tiempo especial, por este tiempo hermoso. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 1 al 11. La iglesia de Jesús en Betania, segunda parte y final para meditar y reflexionar en este texto, en este pasaje que el Señor nos ha regalado tanto el día domingo pasado como hoy. La iglesia de Jesús en Betania. Leemos entonces el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. El propósito de Marta, de María, de Lázaro en esta aldea pequeña llamada Betania, que quedaba más o menos 3 kilómetros distante de Jerusalén, una semana antes de la Pascua, una semana antes de la pasión de Cristo, tenía un propósito especial: expresarle a Cristo todo su amor, toda su gratitud también por haber resucitado a Lázaro. No era menor el hecho de haber resucitado a un hombre, de haberle dado vida a alguien de una manera tan asombrosa, tan espectacular como fue la resucitación de este hombre llamado Lázaro. Pero esta cena particular, esta junta, por así decirlo, en la casa de quien se supone debió haber sido la casa de Simón el leproso, un hombre que también había recibido beneficios de Cristo al haber sido sanado de una lepra. Estaba allí todo este ambiente que no era solamente María y Marta las que estaban allí. Hay reacciones frente a la presencia de Jesús en la casa de Simón el leproso. Todos tienen la mirada puesta en Cristo, pero no todos lo observan desde la misma perspectiva. Cristo es mirado de diferentes formas por todos los que allí estaban reunidos. Eso sería como estando nosotros aquí
miremos a Cristo de diferentes maneras o de diferentes formas. Pero dentro de esas formas y dentro de esas diferencias en las que se miraba a Jesús, estaba lo que dijimos en el mensaje anterior, estaba el servicio devoto de Marta, que ha servido la mesa y ha atendido a Jesús. Pero también estaba la indiferencia de la multitud, la hostilidad de los líderes religiosos. Se describe aquí, en este relato de Juan, a Lázaro como el habitante más famoso de la aldea de Betania, y sin duda alguna que lo era así. No todos los días camina por las calles un hombre que ha sido resucitado de los muertos. Usted y yo nos asombramos y decimos gracias, Señor, por la vida de aquel que no murió, como aquel que estuvo a punto de morir y el Señor lo sanó, ¿verdad? Eso para nosotros es motivo de asombro y decimos, mire, podría haber estado muerto o muerta, pero está caminando. Hasta cierto punto eso tiene mucho sentido, tiene sentido común también. Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de sanidad. Pero de ahí a ver a alguien que estuvo a punto de morir, a ver ahora a alguien que ha resucitado y que estuvo 4 días en la tumba, ya eso escapa de toda lógica y de todo orden natural de las cosas. Por lo tanto, Juan describe a Lázaro de esa manera. Pero el relato tiene vida y hay reacciones diferentes a Jesús, y son las reacciones que yo quiero compartir esta mañana. Una de ellas ya la vimos la semana pasada, que fue cómo Marta, ¿verdad?, en su espíritu de servicio, atendió al Maestro, atendió a Jesús. Pero Marta no está sola, también está María, también está Judas, también están los líderes religiosos, están la multitud también. Hay una multitud afuera de la casa y está también María ahí dispuesta para tener una acción especial para con Jesús. Vamos a verlos a cada uno de ellos. Voy a partir desde lo más negativo para terminar en lo más positivo, porque delante de Jesús no siempre está todo lo bueno. Y eso es una realidad. Nuestro pastor Sergio nos compartió un texto complicado y difícil el día viernes, de cómo, cierto, Jesse fue alcanzado por la lepra, y de una u otra manera esas consecuencias del pecado no solo afectaron la vida de Jesse, sino de toda su generación. Hay situaciones buenas delante de Dios y hay situaciones malas. Así que voy a partir por el más negativo de todo, por Judas. El relato de Judas está ahí, capítulo 12, versículos 4 al 8. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora imaginémonos la situación, la escena que se está viviendo allí. La verdad es que después de que María ha roto el frasco, ha derramado el perfume de nardo puro y ha hecho un gran acto de adoración a Jesús, que Judas tome la palabra y diga lo que dijo, debe haber provocado un silencio asombroso, inesperado, porque toda la fiesta estaba linda hasta que Judas tomó la palabra. Que la verdad que cuando un Judas habla, la verdad es que nunca habla para cosas buenas. Rompió, quebró todo el ambiente especial que había allí con una voz de protesta. Un contraste marcado entre una adoración tan genuina y tan pura, la de María, con este egoísmo de Judas tan evidente en su vida y en su corazón. Como ocurre siempre en los evangelios, en los escritos de los evangelios, se enfatiza de Judas 2 aspectos que son importantes. Primero, no se deja de lado que Judas es uno de los discípulos de Jesús. Los evangelios lo presentan como discípulo, pero al mismo tiempo lo presentan como el que le había de entregar. Como si todo esto
ya estuviera puesto en la conciencia y en el corazón de los discípulos. Si uno analiza las palabras de Judas cronológicamente en la Escritura, es la primera vez que habla Judas, y no habla para bien. En medio de toda la adoración que había allí, en medio de todo el ambiente que María estaba produciendo con su adoración a Cristo, Judas habló. Y lo único que expone Judas desde su mirada a Jesús, expone la avaricia, expone la ambición, expone el egoísmo, que son las virtudes negativas que gobernaban su corazón. Porque no podía gobernarse el corazón de un hombre con esas características de otra manera que no fuera a través de la avaricia, a través de la ambición, del egoísmo. Al igual que los celotes revolucionarios de su tiempo, Judas esperaba que la avanzada del reino poderoso de Jesús fuera el establecimiento de un reino mesiánico, terrenal y político. Judas estaba mirando a Jesús como un político. Judas estaba mirando a Jesús como un hombre de reinado terrenal. Judas estaba pensando que Cristo iba a ser el Mesías terrenal, político, que iba a articular toda una revolución en contra de Roma, que iba a ir en contra de lo establecido, en contra del sistema establecido, y se iba a levantar con las armas, y se iba a levantar con poder, se iba a levantar con autoridad de palabras para refrendar al gobierno de turno. Y la verdad que cuando yo pienso en estas situaciones de Judas, y esta mirada de Judas, y no solo de Judas, sino también de los celotes de su tiempo, con mucha tristeza tengo que asociarlo a los tiempos que vivimos hoy. ¿Cómo es posible que algunos cristianos hoy día tengan esa mirada? La mirada de un Jesús político, un Jesús que se levanta en medio de la política, un cristianismo que está insertado en medio de situaciones que no tienen nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es gozo, es paz, es bondad, es benignidad, es amor. Es refugio para el menesteroso, es descanso para el afligido. Jesús viene a satisfacer y a llenar las profundas necesidades del alma. Pero Jesús no es un político, Jesús no es un abanderado, Jesús no es de derecha, Jesús no es de izquierda, Jesús no es de centro, Jesús no es un político. Jesús es el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad. Y quien lo esté mirando así, de esa manera, me parece que está ocupando el lugar de uno que ya con su propia vida dio señales de lo que significa eso. Tristemente es el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos. Pero han habido tiempos quizás en que la gente lo ha pasado mucho peor de lo que lo ha pasado usted y lo he pasado yo. Pero bendito sea el Cristo al que nosotros adoramos y servimos, que sin importar los tiempos, Cristo siempre se ha preocupado de los suyos, y a los suyos nada les ha faltado. Judas estaba preocupado por este Cristo, por este Mesías que pareciera ser que no satisfacía sus propias necesidades. Jesús había sido un antagónico a los líderes judíos, quienes intentaban matarlo. No era posible. No era el Mesías que ellos estaban esperando. No era el Cristo que ellos querían que se levantara. No, el Cristo al que usted sirve es un Cristo sencillo, humilde, justo, bondadoso, pero al mismo tiempo poderoso para deshacer todas las obras del enemigo en nosotros. Y tan poderoso como para resucitar a Lázaro de la muerte, resucitarnos a nosotros de una condición de muerte, de pecado, a una condición de vida plena en Cristo Jesús. Yo no sé si usted se alegra, pero alguien por ahí decía: los vivos alaban el nombre del Señor. Yo no sé si hay alguien vivo esta mañana, pero los vivos le alaban al Señor. Amén. Entonces este antagonismo en la vida de Jesús también está presente en el corazón de este Judas.
Judas es el mayor ejemplo en la historia de una oportunidad malograda. Judas piensa que va a hacer el acto mejor de su vida y definitivamente va a salir, como decimos coloquialmente, trasquilado. Vivió un día tras otro con Jesucristo, el Dios encarnado, durante 3 años. Todo el desarrollo del ministerio de Jesús fue al lado de Judas. Judas estuvo ahí, pero aún así al final lo rechazó, lo traicionó. La culpa lo venció, se suicidó y fue a su propio lugar, de acuerdo al relato de Hechos 1:25. En su forma más potente y en su expresión máxima, Judas traicionó, vendió, la culpa lo encontró, lo abrazó de una manera terrible, se suicidó y se fue a su propio lugar por desechar a Jesús. La verdad que la vida de Jesús deja de manifiesto que no todos los que están al lado de Jesús pareciera ser que están de corazón. Desenmascarada su hipocresía, la hipocresía de Judas, pretendiendo él preocupación por los pobres, mientras en realidad lo que quería era desfalcar la bolsa donde se reunían los aportes para el ministerio, se enfrentó con la decisión final. El relato de Juan 12 es a una semana, a 6 días, 7 días antes que comenzara la pasión de Cristo. Solo ocurre una semana antes. Judas se enfrentó a una encrucijada, ciertamente, no hay duda de aquello. Pero tenía opciones Judas, al igual que todos nosotros. Podía caer a los pies de Jesús en humildad. Judas podría haber sido humilde y haber caído rendido a los pies de Jesús. Podría haberse arrepentido. Podría haber caído arrepentido, confesar su pecado y buscar el perdón de Jesús y buscar el perdón del Señor. Era la oportunidad, porque esa oportunidad de arrepentimiento, esa oportunidad de ir a Jesús, de ir al Señor en humildad, es la oportunidad que tenemos todos nosotros. Y es la oportunidad que tiene todo el mundo. Pero también podría haber endurecido su corazón con orgullo, rehusarse al arrepentimiento y rendirse a la influencia de Satanás y traicionar al Señor. Trágicamente, en su pecado escogió la segunda opción. Se quedó con la culpa, con sus consecuencias, con todo. Inmediatamente después de este incidente, después de que María ha quebrado el frasco de alabastro, Judas habló, dejó un silencio especial en esa comida, a vista y paciencia de todo. Después de este relato, después de este incidente, la Biblia agrega: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. El relato está en Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11. Solo termino hablando de Judas, agregándome a la predicación del día viernes, alineándome un poquito con eso, porque al igual que Jesse, tuvo un triste final en su vida. Tomó una decisión errónea y equivocada, teniendo la oportunidad de arrepentirse. Al igual que Jesse, siervo de Eliseo, caminó al lado de un hombre de Dios, que también hizo milagros, que fue voz de Dios para el pueblo. Vio las señales que Dios hacía por mano de Eliseo, pero su avaricia, su egoísmo lo nublaron y tomó una triste decisión. Las consecuencias no solo las experimentó él, también toda su familia y toda su casa. Un triste final para Judas, quien estuvo también en este tremendo servicio de adoración, en el que todo fluía. Marta servía, María adoraba, pero también estaba él ahí con un corazón duro,
con un corazón endurecido. Bendito sea el nombre del Señor. Dejo a Judas a un lado para seguir con el resto de los implicados en esta situación, como lo que dice el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Aquí está la multitud ahora. Aquí están las personas. Y esto yo lo he denominado la superficialidad de las personas. Después del día de reposo, gran multitud de los judíos que estaban en Jerusalén para la Pascua supieron que Jesús estaba en Betania. Al principio del mensaje dije que Betania estaba ¿a cuánto? A 3 kilómetros de camino, a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Los judíos se preparaban para la fiesta de la Pascua, que vendría una semana después. Pero supieron en Jerusalén que Jesús estaba en Betania, 3 kilómetros más allá, y toda la multitud, al saber esto, caminó 3 kilómetros. Caminó. Eso significa que de una u otra manera hizo un esfuerzo. 3 kilómetros de camino no es algo menor. Por lo tanto, la multitud se acercó porque supieron que Jesús estaba allí en Betania. Pero fueron a Betania no solamente por causa de Jesús, porque Lázaro no era solo famoso en Betania. El milagro de que Lázaro había muerto se había diseminado por todo Israel, por todas las aldeas cercanas a donde Lázaro había sido resucitado. Y a Jerusalén también había llegado la noticia de que Lázaro había resucitado. Entonces la multitud fue no solo por causa de Jesús. A muchos no les interesaba el mensaje de Jesús y no iban a escuchar a Jesús. Lo que fueron a ver a Lázaro resucitado. Porque ¿sabe qué? Estas cosas llaman la atención, que no había resucitado. Las noticias del milagro sensacional se habían dispersado y la multitud curiosa quería ver al obrador del milagro y al resucitado. Aquí no importa el mensaje, no importaba la situación, el fondo del mensaje de Cristo. Lo único que la gente quería alimentar era un afán, un deseo, un morbo especial de ver a Jesús y ver al resucitado. ¿Sabe por qué la gente se mueve a veces por esas cosas? Porque más importante a veces es el milagro que quien hace el milagro. Es así. Estas personas no eran hostiles abiertamente a Jesús como Judas y los líderes religiosos, pero tampoco estaban comprometidas con Cristo, con su palabra ni con su mensaje. Lo único que fueron a ver, a presenciar el milagro y a quien había hecho el milagro, pero poco y nada importaba el fondo del mensaje. Lo sensacional llama la atención, ¿verdad? La semana pasada se anunció por muchos, lo traigo a propósito que se me viene ahora recién a la mente, a propósito de que a veces levantamos carteles en medio de la iglesia y anunciamos y decimos milagros, sanidad y prodigio, y allá corre todo el mundo. Y abajo, debajo de las letras de milagro, sanidad, prodigio y todo, abajo, al último abajo, y en letra más chica todavía, Jesús salva. Y la gente corre, y donde sea, más de 3 kilómetros, de un lugar a otro, y por toda la ciudad fuimos y fueron detrás de ¿qué? Detrás del milagro, pero no detrás del mensaje. Al igual que una multitud superficial se corre detrás del sensacionalismo que hoy día impera en muchas iglesias, donde no hay una palabra de verdad, pero sí la idea recurrente de que Jesús haga y el poder de Dios se manifieste en milagro, porque pareciera ser que esa predicación fuera mucho más fuerte que la palabra misma. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, los mismos milagros que hizo Jesús nos pueden dar una señal. En una oportunidad a 10 leprosos sanó Jesús y le dijo: vayan, preséntense al sacerdote, vayan y ofrezcan la ofrenda por su purificación. Y mientras iban, todos ellos fueron sanados, todos ellos fueron curados, pero solo uno volvió a decir y a reconocer:
que el Hijo de Dios le había sanado y le había curado. ¿Dónde quedó el resto? No entendemos, no sabemos. Pero yo espero, iglesia, que cada día que usted se congregue, que cada día que usted quiera avanzar, que cada día que usted quiera crecer en la gracia del Señor, no sea solo porque usted está devolviéndole la mano al Señor por un milagro. No, porque a Dios no le podemos hacer eso. Lo único que podemos traer delante del Señor es nuestro corazón, nuestra disposición por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Aleluya. Él no solo nos ha sanado, Él nos ha salvado. Y la salvación de Dios produce en nosotros cada día un más grande y excelente peso de gloria en nuestra vida. ¿Verdad? En esta iglesia de Jesús habían algunos que estaban muy atentos y habían otros que simplemente estaban mirando con indiferencia lo que Jesús estaba haciendo. Y la multitud representa eso. Estas personas no eran hostiles a Jesús, como lo eran literalmente los líderes religiosos y Judas, pero no estaban comprometidas con Él. Porque es fácil no comprometerse, ser parte de la multitud, ser parte del griterío y del sensacionalismo. Es muy fácil, pero comprometerse lleva a otra cosa. Tiene una cuota de sacrificio mayor, de entrega mayor, de tiempo mayor y de muchas otras cosas más. Entonces esta multitud buscaba emociones, seguían la última sensación del momento, se interesaban superficialmente en Jesús, pero espiritualmente eran indiferentes y al final también eran antagónicos en su acción. Y se los voy a demostrar bíblicamente, porque los antagonismos a veces están presentes. Un día estamos diciendo que sí, al otro día estamos diciendo que no. Un día queremos avanzar, al otro día queremos retroceder. Un día queremos darlo todo por la causa del Señor y al otro día no queremos hacer nada. Pero el antagonismo de la multitud de verdad que es especial. Bien, una semana más tarde, los mismos que fueron a Betania, que caminaron 3 kilómetros de Jerusalén a Betania, Jesús entra a Jerusalén sentado en un pollino y esa misma multitud gritó: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Toda esa multitud se levantó ahora con gozo, con fervor y anunció la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén. Pero mire el antagonismo, porque no se demoró ni una semana la misma multitud. La misma multitud que gritó Hosana fue la que al poco tiempo después gritaron: ¡fuera! ¡Crucifícale! ¡Libera a Barrabás! Un antagonismo presente. Un día lo gritaron, lo alabaron, al otro día lo traicionaron y lo enviaron a la cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Se burlaron cuando Cristo estuvo en la cruz. Por lo tanto, la multitud fue una multitud superficial la que estaba en esta iglesia de Jesús en Betania. Voy a seguir con los líderes religiosos. Capítulo 12, versos 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Sin lugar a duda, las autoridades judías observaron a la multitud que acudieron en manada a Betania para ver a Jesús, a Lázaro. Sin duda que todo eso era un testimonio poderoso e innegable de las afirmaciones positivas, las afirmaciones mesiánicas del Señor. Todo indicaba, si Nicodemo lo dijo cuando estuvo con él, le dijo: es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. Pero el mesianismo que esperaban los líderes religiosos, vuelvo a decirlo, no era este Cristo sencillo, humilde, no era este Cristo sanador de enfermos, no era este Cristo pasivo, tranquilo, hablando en parábolas, hablando en términos sencillos. No les cabía en la mente a los líderes religiosos. No satisfacía plenamente sus propias necesidades mesiánicas. Pero el testimonio de Cristo era innegable. El poder de Dios era innegable. Las afirmaciones de su vida eran innegables. No se podía negar que Jesucristo era el Señor, porque como Él no había habido ningún otro en la historia.
Más grande que Elías, más grande que Eliseo, más grande que Moisés, más grande que Josué, más grande que David, más grande que Salomón, que Jeremías, que Ezequiel, que Abdías, que Ageo, más grande que todo era este Jesús. Más grande que todo. Era innegable el hecho de las situaciones que se producían en su vida. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay un hecho innegable en nosotros, que todo lo que Dios ha hecho es la evidencia más clara del poder de Dios en nuestra vida. ¿Puede levantar su mano a alguien que ha recibido algún milagro del Señor? ¿Puede levantar su mano a alguien que ha recibido algún beneficio del Señor? Ese hecho es innegable. Nadie puede decirte, aunque todo el mundo te diga en contra, que Cristo no existe, que la palabra del Señor no existe, que Dios no existe, que todo el mundo circule gire en torno a un ateísmo. Nadie puede negar el hecho innegable, valga la redundancia, de que Cristo operó en nosotros. Aleluya. No se puede negar. Bien, los líderes religiosos no podían ir en contra de lo innegable, del testimonio innegable. No solo eso, un resucitado era una vergüenza para los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Fue un golpe duro al liderazgo de Israel. Fue un golpe fuerte, una estocada profunda a estos líderes religiosos que no creían que un hombre podía resucitar. Pero ahí estaba este resucitado. Era una vergüenza para los saduceos. Ellos negaban la resurrección de los muertos y Lázaro era una prueba irrefutable de él. Es más, el último texto dice que por causa de esa resurrección también muchos creían y se acercaban al mensaje de Jesús. Pero estos líderes eran incapaces de contrarrestar el testimonio incontrovertible de Lázaro vivo. Buscaron destruir la evidencia para matarlo. Ellos querían matar a Lázaro porque Lázaro era una evidencia muy poderosa de que Jesús era Dios y era real. Aleluya. Es que el propósito del enemigo, usted sabe que está plasmado en tres partes. ¿Qué vino a hacer él? A matar, a robar y a destruir. ¿Y qué es lo que quiere destruir el enemigo? La evidencia más gloriosa de que Cristo vive. Hoy día esa evidencia no se llama Lázaro. Hoy día esa evidencia se llama Alberto, se llama Sandra, se llama Sergio, se llama Claudia, se llama Jan, se llama Adela, se llama, aleluya, Jonathan, se llama Maricel. Esa evidencia es la que el enemigo quiere destruir. Pero no podrá, porque Cristo dijo, ni las puertas del infierno podrán en contra de su iglesia. Aleluya. Porque aunque haya un Judas, aunque haya una multitud desagradecida del Señor, y aunque haya líderes que quieran ir en contra de toda la voluntad de Dios, Cristo siempre prevalecerá. Cristo siempre triunfará. Cristo siempre será glorificado y será exaltado. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Es que sin importar lo que pueda haber, sin importar lo fuerte que pueda ser el espíritu ambicioso y egoísta de Judas, sin importar que Cristo y su iglesia esté rodeado de líderes que no quieren y que quieren ir en contra de su palabra y su mensaje, y aunque haya una multitud indiferente, Cristo siempre será exaltado. Siempre habrá una María por ahí. De acuerdo a cómo se le describe en otras partes de los evangelios, María vuelve a aparecer como la reflexiva, pensativa, la emocional entre las dos hermanas, entre Marta y María. Y ya dijimos, Jesús no condenó a Marta por servir de ninguna manera. No la condenó. Tampoco condena a María de ninguna forma. Pero María es un desborde sorprendente y espontáneo del amor por Cristo. A María parece que no le importa nada. Ella tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,
y ungió los pies de Jesús. 1 libra. Eso equivale más o menos a medio litro. Yo me he hecho colonia, pero me he hecho como 3. Mi señora me dice 3 nomás y yo me he hecho 10. Y María decide derramar medio litro de perfume. Medio litro, eso representa 1 libra. El nardo era un aceite fragante extraído de la raíz de una planta nativa de las montañas del norte de India. Por lo tanto, el perfume de nardo era de mucho precio debido a la gran distancia desde el lugar de donde se traía. No solo porque era un perfume muy bueno, sino que la distancia evidentemente hacía que el valor del nardo fuera también muy alto. O sea, María no adoró con cualquier cosa. No. El nardo de María era puro en calidad, lo cual lo hacía más valioso. Algunos creían que valía más de 300 denarios. Judas estaba de acuerdo con esa tasa, porque Judas... si Judas estaba de acuerdo con que valía 300, era porque valía 300, incluso un poco más. La cantidad de nardo que se derrama por el precio, por el valor, era más o menos el salario de un año de trabajo. El frasco donde está el nardo, el frasco, no el perfume en sí, el frasco de alabastro, también le añadía otro valor. Tanto el depósito como el contenido son importantes. El nardo, el perfume está dentro. Y el frasco de alabastro ahora le suma un valor aún más grande. Entonces, ella rompió el frasco para ofrecérselo todo. El contenedor y el contenido, María lo pone para el Señor. Probablemente se cree que el perfume era una porción considerable de la riqueza que María tenía. Que María tuviera un perfume de esas condiciones significa que tampoco era una persona pobre ni de extrema pobreza, ¿no? Tenía sus recursos, ¿no? Y eso tiene que ser algo que nos llame la atención, porque a veces pensamos y creemos que al reino de Dios solo entran los pobres, y no es así. No es así. Tanto el más pobre como el más rico, todos tienen derecho a entrar al reino de Dios. Todas las personas de este mundo. Pero al igual que David, según lo que dice 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Y el rey David dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, porque David tenía plena conciencia de que a Dios lo mejor. Y María tiene en sus manos ahora lo mejor que ella tiene, lo mejor que ella posee. Este caro perfume, este frasco valioso. Pero María entonces lo que hace es actuar con un amor irrefrenable. Nada la va a detener. Al momento que María ha decidido adorar, nada la va a obstaculizar. Ni el carácter de Judas, ni la gente afuera, ni los líderes religiosos, ni la fama de Lázaro, ni el servicio de Marta. Nada la va a detener. Nada la va a refrenar. Los relatos de Mateo y Marcos dicen que María derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Juan dice que ungió los pies, pero los relatos están en perfecta armonía, porque se cree que las mesas no eran las mesas habituales que nosotros conocemos hoy día. Jesús debe haber estado medio hincado, medio agachado, de acuerdo a la cultura del momento. Por lo tanto, lo que haya hecho María implicó que si lo derramó en la cabeza, eso llegó hasta los pies de Jesús. Todo el perfume fue derramado en la persona de Jesús. Todo lo que María tenía, lo mejor que María tenía, lo puso para Cristo, lo entregó para el Señor.
en un acto que escandaliza a los espectadores, a todos. Esto escandaliza. Escandaliza. Primero, porque utiliza un perfume muy caro. Segundo, porque con su cabello enjuga los pies del Señor. Los judíos consideraban degradante lavar los pies de otra persona. Era una tarea que solamente estaba reservada para los siervos, para los esclavos. Y el judío no es muy sencillo, que digamos, no es muy humilde. El judío tiene una característica especial en su soberbia. Por lo tanto, para el judío era denigrante, degradante, que fuera capaz de lavarle los pies a otra persona. Ningún judío lo iba a hacer. Y María lava los pies de Jesús con un perfume muy caro y utilizando su cabello. Era una acción que estaba reservada solo para los esclavos. Y ahí viene otra, y podemos alinearlo al tiro con otra acción maravillosa de Jesús que va a ocurrir más adelante, cuando Jesús mismo le lavó los pies a los discípulos. Aleluya. Una acción que solo puede hacerse con un corazón sencillo ante Dios. Los judíos consideraban degradante la labor de lavar los pies a otra persona. Por eso Jesús lo va a hacer de una manera especial más adelante. Va a lavarle los pies a sus discípulos, les va a enseñar acerca del servicio. Pero era escandalizador que María lo hiciera. Era indecente, quizás hasta inmoral también, que una mujer judía respetable hiciera eso en público. María, ya lo dijimos, por el hecho de tener en posición ese perfume, digamos que era una mujer respetable, era una mujer que tenía dinero, que tenía recursos. Por lo tanto, que los judíos, el liderazgo judío, la multitud, todos los que estaban ahí la vieran, era simplemente un escándalo. Era un escándalo que María hiciera lo que hizo por amor de Jesús. Pero ya sabemos, a María no le preocupaba la vergüenza que pudiera experimentar. A María no le importaba nada si Jesús estaba delante. Si era Jesús al que había que adorar, ya no importaba su posición económica, no importaba su condición de mujer, no importaba su situación de humillación, no importaba nada con tal de adorar al Maestro, con tal de rendirle honor al que vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! No importaba nada. Todo estaba centrado en derramar su amor, su honra a Cristo. No había ningún pensamiento de vergüenza en ella. Lo único que ella quería era aprovechar la situación. María no se iba a perder ese culto, no iba a dejar pasar la oportunidad. María no iba a despreciar el momento, porque quizás, no lo sé, es una suposición, pero María quizás proféticamente ya está percibiendo que lo que viene para Jesús es su muerte, es su sacrificio, y ya no habrá otra oportunidad de estar en esas condiciones con Jesús, porque una semana más adelante Jesús va a ser llevado al martirio por amor a ti y por amor a mí. Pero María no se va a perder la oportunidad. María no va a perder la ocasión. No importa su título, su condición, no importa si al lado hay un Judas, no importa si hay una multitud indiferente, no importa si hay un líder religioso, no importa nada, no importa el contexto de la situación, si es sábado o es domingo, no importa si hay mucha o hay poca gente. Lo que María va a hacer es algo extraordinario. Jesús dirá de ella que se quede escrito esto, que todo el mundo lo diga y que se cuente de ella en toda la historia de la humanidad, todo lo que esta mujer hizo por mí. Aleluya. Porque las oportunidades no se desprecian, iglesia. Por eso cada vez que tú vienes aquí, no vienes a pasar el tiempo. Cada viernes, cada domingo que tú vienes a este lugar, no tienes que venir con una predisposición de nada. Tú tienes que venir con la mejor de las disposiciones, porque no sabemos lo que va a ocurrir después. Aquí está Cristo, aquí está su presencia, aquí está su palabra, aquí está Dios, aquí está el Señor. Aleluya. Y si Él está aquí, Él es la persona más importante en este lugar.
sin importar las estructuras. Ella se centró en derramar su amor y su honra por Cristo. No se percibía ningún pensamiento de vergüenza. ¿Qué sucedió? Sin duda alguna, si siquiera 3 o 4 pestañazos de perfume hoy día pueden provocar un olor especial en una habitación, en una persona, ¿cuánto más medio litro de perfume? La casa ese día quedó pasada a perfume, pasada a adoración, impregnada de alabanza, impregnada de humillación. María había experimentado la resurrección de su hermano, no tenía menos que agradecer a Dios. Aleluya. E incluso se había enojado con Cristo. ¿Por qué no llegaste antes, cuando Cristo llegó al 4º día de que Lázaro había muerto? Había cierta tradición judía que decía que hasta el 3er día todavía una persona podía resucitar. Eso es parte de las tradiciones, mitología que los judíos tenían. Pero Cristo, para romper el mito, para romper la tradición, llegó al 4º día, no por cualquier cosa, porque a esa altura ya era imposible que un hombre pudiera resucitar. Pero no imposible para el poder soberano de Cristo, no imposible para el poder de Jesús. Por lo tanto, la casa se llenó del olor del perfume. Había una extravagancia de humildad, de sencillez. A ella no le importó lo que traía, si era caro o barato. No. Capaz que haya tenido otros perfumes, no lo sé, pero si ese era el más caro, dijo: esto es lo mejor. Esto es lo mejor que puedo ofrecer. Esto es lo mejor. En consecuencia, Jesús dijo: cada vez que se predique el evangelio, que no se le olvide hablar de lo que María hizo. Que no se les olvide. Voy a concluir con esta reflexión porque me llamó mucho la atención esta semana cómo la gente, y fuimos bombardeados por las noticias de que un solo personaje venga a este país y sea capaz de movilizar a 180,000 personas, 60,000 personas por día, que se fueron a dormir 3 días antes que se abriera las puertas del Estadio Nacional para ver a un artista. 60,000 por día. 60,000 por día, sin contar el concierto que hubo antes. No, perdón, 180,000, porque son 60,000 por día, y por 3 días 180,000 personas, con el deseo profundo de mirar a una persona. Y allí no iban a estar tranquilos. Allí hubo algarabía, allí hubo desenfreno total por alguien que no es digno. Literalmente lo puedo decir así. Es que nadie en este mundo es digno de tanto, nadie. Solo Cristo es digno de algo especial. Pero ¿cómo es posible que un corazón que no tiene a Cristo, porque seguramente muchos, y quizás también muchos también cristianos estuvieron allí, mucha juventud cristiana, detrás de alguien? ¿Y sabe qué? La entrada más barata no costaba 10,000 pesos, no costaba 20 ni 30. Costaba mucho dinero llegar allí. Y si usted lo multiplica y hace la cuenta, es desorbitante la cifra. Pero sin importar el cansancio, sin importar el tiempo, sin importar nada, la gente se agolpó para ver a un artista, para ingresar y para estar allí con él y para sentir en lo más profundo de su corazón la intensidad de la música, la fuerza de su mensaje. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. A veces el mundo nos da cátedras de cómo se debe hacer algunas cosas. Pero sin importar eso, Cristo no es indiferente. Porque aunque nosotros respondemos a veces de manera tan distinta, el amor de Dios sigue estando presente. Y concluyo con esta frase: la adoración constituye el acto humano más relevante para Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, adorar a Dios.
Entonces, ciertamente hoy día, por supuesto que nadie trajo el perfume, ¿verdad? Si hubieran sabido, a lo mejor. Pero la pregunta es, no los quiero incomodar, pero ¿habría ido a comprar usted un perfume de 300,000 pesos para traerlo y quebrarlo aquí, ponerlo aquí? Puede que sí, puede que no, pero no importa, no ese es el tema. Sino que más allá de ese perfume que María derramó, ciertamente hay algo que estoy seguro que agrada mucho más al Señor que un perfume humano, que es tu propia vida y mi propia vida rendida delante del Señor. Que ese frasco de alabastro representa tu vida y mi vida, este cuerpo, estas manos, estos pies, esta estructura de cuerpo. Y que el nardo no está afuera, está aquí adentro. Y que usted y yo podemos adorar esta mañana. Y podemos exaltar la gloria del Señor. Y decirle: Señor, en la iglesia de Jesús puede estar Marta, puede estar Judas, puede estar los religiosos, puede estar la multitud. Pero usted puede considerar dónde estar. Pero esta mañana yo lo quiero invitar a ocupar el lugar de María. Amén. Y no quiero tampoco incitarle ni provocarle a nada, porque yo no puedo hacer nada. Todas las cosas las hace el Señor. Solo puedo motivarte e invitarte aquí, allí donde estás. Cierra tus ojos un momento y puedas decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. No tengo un perfume caro, pero tú vales mucho más que un perfume. No tenemos nada en las manos, pero tenemos algo que está por dentro, que es el corazón, que son los pensamientos, los cuales los podemos centrar ahora en la persona más importante, en la persona de Jesús. Oh Dios, bendiga a tu iglesia. Bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, porque hoy día estamos aquí para decirte gracias. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Gracias, Señor. Queremos quebrar la estructura del pensamiento humano esta mañana. Quiebrala, Señor, rómpela. Y permítenos derramarnos delante de ti. Señor, que no sabemos si habrá otro culto el día de mañana. No es nuestro, no nos pertenece. Pero hoy, Señor, queremos derramarlo. Señor amado, tú has sido tan bueno, has sido tan fiel, que aún en los momentos más difíciles durante esta semana, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, en el momento de la tribulación, tú estuviste con nosotros, Señor. Han sido semanas difíciles, complicadas, pero aún así, Señor, tú has estado con nosotros y no tenemos más que decirte gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. A ti la gloria por siempre y para siempre.